Muy buenas noches, jóvenes. Mi nombre es Ana María Quispe Ordóñez. Esta actividad es parte de mi formación profesional en la asignatura Practicum 2, Prácticas Profesionales y de Vinculación con la Colectividad de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. El tema que vamos a tratar es sobre la delincuencia juvenil en el Ecuador. La delincuencia juvenil en el Ecuador en la actualidad se ha presentado de manera progresiva, difícil de controlar en nuestra sociedad. Mucho depende de la educación en el hogar, de la atención que se debe proporcionar al ser humano que está empezando a vivir y conocer lo que la sociedad y el mundo va a brindar. La delincuencia juvenil es una forma de inadaptación social y al producirse esa anomalía se da un desafío en la misma sociedad y a su normativa de convivencia, porque los caminos que conducen a la delincuencia son múltiples y muy diferentes unos de otros. De ahí que podamos afirmar que la delincuencia es poliforme. Para ello, voy a exponer definiciones generales que la delincuencia es una situación asocial de la conducta del ser humano y en el fondo una ruptura de la posibilidad normal de la relación interpersonal, porque debemos considerar que el delincuente no nace, sino que es producto del genotipo humano que se ha amaliado por un ambiente familiar y social. Puede considerarse al delincuente más bien que es un psicópata, un sociópata. La sociopatía es la inadaptación. ¿A qué se debe esto? A los daños durante la convivencia social, al entorno familiar, escolar, social, al irrespeto de las normas establecidas, el enfrentar violentamente contra las normas, llegando a un cierto vandalismo intolerable. Es por ello que la delincuencia ha surgido los derroteros de la ociosidad, el juego, el abandono de la escuela o del trabajo, siendo consagrado a la vida a la diversión desordenada, sin jerarquía alguna de valores, y sus acciones llegan al límite de la violencia y de la delincuencia. Esto quiere decir que dentro del entorno social, tanto familiar, educacional, la delincuencia se va proliferando debido a todos los entornos maliciosos que existen en nuestra vida. También se puede decir que la delincuencia juvenil es un problema social de mucha importancia porque los jóvenes representan el futuro del país. Si se vuelcan a la delincuencia desde temprana edad, resulta muy difícil reincorporarlos al sistema. Muchos de ellos son utilizados por adultos, ya que son conscientes que un menor no puede ir preso. Por ello, los delitos cometidos por los jóvenes suelen ser fruto de un debate que busca definir cómo ayudar a los jóvenes y a su vez cómo evitar que haya más víctimas de su accionar delictivo. Esto es debido a que como los jóvenes tienen sus derechos que se encuentran en nuestra Carta Magna, como es la Constitución de la República, la Ley de la Juventud y toda la normativa que los enmarca, los adultos utilizan a los jóvenes para cometer los delitos. Y eso, como saben que no pueden ser encarcelados o juzgados, entonces ellos son las víctimas de la delincuencia adultez para realizar estos actos. También se presenta con mayor frecuencia entre la clase económica menos favorecida y las comunidades marginales. Pero ojo, no es un fenómeno exclusivo de los extraños bajos.
Mientras que en un sector los jóvenes se agrupan para delinquir, llevando por la falta de oportunidades, en el otro de las clases altas lo hacen por simple placer de transgredir las normas e inundar el cuerpo de adrenalina a través de la violencia. Esta delincuencia aborda varios problemas en la sociedad, como es la violencia, la inseguridad, las dificultades en el desarrollo socioeconómico causando daño a los todos los días. De la misma forma, es un peligro para la salud, para la estructura familiar y para la estructura política, siendo una amenaza para la sociedad. También, queridos jóvenes, en el Ecuador, la delincuencia juvenil también significa un porcentaje alto, ocupando el tercer puesto como preocupación de la población. Una de las razones principales es la inestabilidad social que vive el país, generada por los problemas socioeconómicos. El Estado ecuatoriano se ha enfocado en fortalecer las penas contra delitos e incrementar el número de policías para mitigar la delincuencia sin obtener resultados alentadores o positivos. La familia es uno de los factores más importantes que presiden la conducta antisocial de niños y jóvenes. En Ecuador, la violencia doméstica y la destructura familiar es un fenómeno social. Los problemas familiares en muchos casos dejan vulnerado al individuo en aspectos sociológicos, cognitivos, emocionales. Además, causa daño a las relaciones familiares, padres, hijos, tíos, abuelos, familiares en grados de consanguinidad y de afinidad. Pero esto, ¿de qué se toman los jóvenes delincuentes para transgredir las leyes en nuestro país? De sus derechos reconocidos en el Ecuador. La delincuencia que se desarrolla en los jóvenes no se da de forma aleatoria, sino que es un problema que naturalmente los y las jóvenes se desarrollan netamente a partir de su crecimiento y de sus valores. Unos conflictos económicos sociales en los que la mayoría de los jóvenes están incluidos. De acuerdo al artículo que nos menciona la Constitución de la República del Ecuador, explica que los jóvenes son la garantía de los jóvenes y de las jóvenes, promoverán su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente la participación e inclusión en todos sus ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Queriendo decir esto, que la Constitución respalda a los jóvenes para que sean partícipes en todos los espacios de poder público, sean incluidos, haya igualdad, haya participación, hay el derecho de la educación, el derecho de la libertad de expresión, de la igualdad. El Estado reconoce a las mujeres y a los hombres jóvenes como contribuyentes para el desarrollo del país y les asegurará, como ya dije, la salud, la vivencia, la recreación, el deporte, la libertad de expresión y la asociación. En el Ecuador debemos saber que 1 de cada 3 se encuentra en esta etapa, pero este grupo social está ausente o invisible a las políticas, programas y acciones institucionales del Estado. Los jóvenes hemos sido y seguiremos siendo actores relevantes en cada uno de los procesos históricos de la humanidad. El delito se considera un acto contrario al ciudadano hacia la sociedad, por lo que se considera un acto antisocial y consiste en una serie de delitos cometidos durante un determinado periodo de tiempos y espacios, algunos de los cuales son asumidos por los jóvenes. Entre los derechos de los jóvenes, lo vuelvo a repetir, está el derecho de la libertad. Los niños, los jóvenes y todas las personas en nuestro país estamos respaldados por los derechos y las libertades
al igual que los adultos. Sin embargo, los niños son seres en desarrollo y por lo tanto son más frágiles y vulnerables, así como los adolescentes. Para garantizar su protección y bienestar, tienen libertades más restringidas que los adultos. En el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce el derecho a la no discriminación, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este es el artículo 14 de la Constitución de la República. La juventud es algo que actualmente toma muchas formas, adquiere distintos sentidos y significados y obliga a pensar no en una, sino en varias y diferentes realidades juveniles que están conectadas entre sí, generando identidades únicas, formas de comportamientos, lenguajes, pensamientos adecuados a los contextos en donde se desarrollan los jóvenes. Esto lo dice Ornelas 2005. La adolescencia es una etapa de la vida necesaria para el desarrollo de la sociedad. El Estado y la familia reclaman ciudadanos de bien, preparados para afrontar problemas y adversidades. Por ello, es que la delincuencia juvenil es un obstáculo para el argumento planteado. Cabarcas Mercado 2017. ¿Cuál es la problemática de ello? Es la despreocupación del Estado ecuatoriano, la falta de asignación del presupuesto para este ámbito, las anormalidades patológicas, dentro de ellos está la psicopatía, la neurosis y las predisposiciones psicológicas, anormalidades no patológicas donde se encuentra el trastorno de la personalidad, el maltrato y el abandono, personalidad normal donde se encuentran los hurtos, los robos pequeños, el vandalismo, la delincuencia. Conozcamos las causas de ello. La pérdida de los valores éticos, desde la familia hasta en los centros educativos y, por qué no decirlo, hasta en los trabajos. La falta de conciencia y de empoderamiento de los padres, de los profesores, de los jefes, del Estado. Los medios de comunicación, el internet, la televisión, la radio, todo este sistema tecnológico que se va actualizando, entre otros. La extrema pobreza, la falta de políticas públicas por parte del gobierno ecuatoriano y el entorno de la sociedad. ¿Qué efectos causa ello? El descontrol del manejo de la seguridad a nivel nacional. Hoy en día escuchamos a diario toda la delincuencia que existe y ello contrae las muertes, violencia, maltratos, así como la crisis económica que estamos atravesando actualmente y la crisis social. La delincuencia avanzando agigantadamente y la inseguridad pública y privada que existe también, como la violencia también de los derechos humanos hacia las personas y hacia los jóvenes, los cuales se cubren de los derechos que tienen para violentar y se incremente la delincuencia. Las medidas tomadas por el Estado, el Estado debería estar comprometido a promover la construcción de una sociedad diversa, inclusiva y equitativa para todos. Como consecuencia de las medidas que toma el gobierno con respecto a la precarización laboral, debería crear fuentes de empleos, parques acuáticos, con el objetivo de la recreación y del empleo para los jóvenes. Las medidas tomadas por el gobierno, existe una relación entre desempleo y delincuencia, ya que los jóvenes enfrentan retos diariamente para evitar acciones negativas para la sociedad. Este mecanismo se establecerá en el no tener oportunidades comerciales legítimas. Motivará a muchos jóvenes para participar en actividades ilegales
que podrían generarles mayores ganancias. Durante la última década, la delincuencia ha aumentado y ha adoptado muchas formas diferentes, razón por la cual ocurre y se convierte en un fenómeno muy complejo, preocupante para la inseguridad y la delincuencia. Para prevenir eficazmente la delincuencia juvenil, la sociedad debe trabajar por el desarrollo armónico de los menores. ¿Esto qué es? Respetando y mejorando su personalidad desde una edad temprana. Como conclusiones de esta capacitación, he podido sacar una de las más importantes, como es la falta de políticas públicas en nuestro país, la falta de asignación de presupuesto en programas destinados a la juventud, el poco interés del gobierno ecuatoriano en crear verdaderos centros de rehabilitación para jóvenes que les ayuden a rehabilitarse, corrupción en el país, ingobernabilidad. Ante la capacitación que estoy dando, les voy a hacer algunas preguntas a ustedes para que debatamos un poco el tema. Alejandra, ¿sí me escuchas? Sí, claro. Alejandra, ten la bondad de señalar cuál es una de las problemáticas que tú crees de la delincuencia juvenil. Yo creería que la personalidad de los individuos o anormalidades como neurosis o psicopatía y la despreocupación del gobierno. Exactamente. Esas son problemáticas de la delincuencia juvenil. Erika, por favor, ¿me podrías nombrar varias causas que crees tú que se origina, por las que se origina la delincuencia juvenil? Sí, claro. Las causas que podrían ser es la disfunción familiar, medios de comunicación, el entorno social y la pobreza extrema. Ok, muchas gracias. Michelle, ¿tú podrías enumerar algunas de los derechos de los jóvenes que ampara la Constitución de la República Ecuatoriana? Buenas noches. Uno de los derechos es la igualdad, la libertad, la educación y la salud. Sí, claro que sí. De entre muchísimos derechos que tenemos en el Ecuador para los ciudadanos y para los jóvenes también están los que nombras. Muchas gracias. Eh, Paul, ¿me estás escuchando? Sí, buenas noches con todos. ¿Crees tú que el Estado aportaría para que disminuya la delincuencia en el Ecuador? Bueno, el Estado, para que disminuya la delincuencia en el Ecuador, tendría varias como causas, ¿no? Incrementar políticas públicas, mayor asignación presupuestaria, mayor interés y crear centros de rehabilitación. Estos ayuden para disminuir la delincuencia. Muchas gracias. Rafaela, de la capacitación que has escuchado, ¿qué te pareció lo más interesante o lo más importante de ella? Buenas noches, profesor. A mí lo que me pareció interesante de la capacitación de los derechos de los jóvenes fue que me pareció un poco preocupante el alto índice de la delincuencia en nuestro país y que el gobierno no ha ayudado en aplacar y disminuir la delincuencia. Muchas gracias. Bueno, esta capacitación es con el afán de que ustedes jóvenes conozcan sus derechos, conozcan un poco más la problemática que está atravesando nuestro país, el incremento desmedido que existe de la delincuencia y, que en sí, como ya se dijo, el Estado no ha tomado acciones inmediatas ni tampoco acciones futuras donde pueda ir disminuyendo esta problemática social en nuestro país. También es importante que ustedes sepan
como en la capacitación anterior que estuvieron algunos, que los jóvenes gozando de muchos de sus derechos realizan la violencia, la delincuencia, porque saben que no hay leyes donde se les permita ser juzgados, y esto conlleva a que sigan delinquiendo. Es muy importante esta materia que estoy recibiendo, esta asignación. Eso me ha ayudado a entender un poco más la parte, la normativa legal, y también hacer conocer aparte de ustedes los derechos que tienen hacia la sociedad para que no sean vulnerados. En los próximos minutos les voy a hacer llegar un link con una encuesta para que me ayuden a contestar. Eso es todo. Muchas gracias y espero que haya sido beneficiosa la capacitación. Muchas gracias también.